Bueno, a todos muy buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias al Ayuntamiento de Belmez, muchas gracias por supuesto a Miguel Blanco y a todos los ponentes que van a compartir aquí con todos nosotros. Me vaya a permitir que nos tuteemos, ¿no? Yo digo porque la verdad es para mí un placer estar aquí en un lugar tan interesante y tan misterioso como Belmez. Yo voy a contar, y no una conferencia científica, la disontogenia de la línea media y todas esas cosas lo dejamos para otros lugares, pero sí voy a intentar ofreceros una visión, pues mi campo es la medicina, pero yo digo que la vida es un misterio y por supuesto la muerte y lo que hay después de la muerte otro todavía quizás más grande. ¿Qué ocurre después de la vida? Experiencias y explicaciones, o hipótesis y teorías, porque todos tenemos esa curiosidad que ocurre cuando fallecemos. Es lo único que tenemos garantizado en la vida. Podemos ser ricos, podemos ser pobres, podemos ser rubios, morenos, con pelos, sin pelos, con barba, sin barba, hombres, mujeres, por lo que sea, pero lo único que tenemos garantizado es que en nuestro reloj de arena se pone boca abajo, unos con más granito, otros con menos granito, otros se rompe ese reloj de arena, pero que al final esta vida termina, pero empieza otra más interesante. Voy a intentar convenceros de que sí, o por lo menos que hagáis esas preguntas. Bueno, en un lugar tan interesante como Belmez, con todas esas teleplastias he puesto aquí, pues hay que hablar qué es lo que ocurre y qué es interés. ¿Por qué nos interesa tantísimo la muerte y la vida? Bueno, voy a intentar que estéis tan interesados, aquí como mi perro Jere, que nos dejó hace unos meses, alguien muy especial, el que me conoce sabe que tengo un cariño muy especial a estos seres que viven con nosotros. Yo no lo digo animales ni mucho menos, yo es que este era mi niño, y sigue siendo mi niño, y que me acompañó en esos momentos buenos y en esos momentos muy malos, que nadie lo ve y que bueno, siempre estaba así de atento. Hay mucha experiencia, podía contar mucha experiencia, podía dar una charla de mis niños gatunos, perrunos y todo lo demás. Pero bueno, comencemos el interés y qué es lo que ocurría, el por qué nos interesa tantísimo el tema de la vida y el tema de la muerte. Podría haber empezado desde el paleolítico, desde el neolítico, de enterramiento, pero no tenemos imágenes de lo que ellos pensaban. Pero este pueblo, que lo conocéis seguro, el egipcio, tiene este libro Egipcio de los Muertos, que bueno, se ha presentado en Reino Unido, en el British, pero en el Museo del Cairo, la última vez que fui, pues, tuve ocasión de ver muchísimos libros de los muertos, y ellos representan la muerte como un tránsito, como no en muchos sitios que se habla. De hecho, aquí nuestro amigo Miguel tenía un programa, la barca de Caronte, donde Caronte el que te transmitía. Aquí pasa algo parecido. Veía, a ver si pudiese, no me funciona el ratón. De izquierda a derecha vemos el ser que ha fallecido con Anubis, se pesa su corazón y una pluma. Y ahí hay un cocodrilo con un cuerpo raro, ese es el dios Sobek. ¿Por qué? Porque si hay estabilidad y la pluma pesa menos que el corazón, o más que el corazón, realmente esta persona ha sido buena. Pero si el corazón pesase más, ese ser que se llama Sobek, ese dios que se llama Sobek, pues se lo comería y pasaría al submundo. Tot, que es ese dios con forma de Ibis, el que toma nota absolutamente de todo, y después Horus, que al dios Osiris, para pasar al otro mundo. Ellos tenían pensamiento del otro mundo. Pensemos que ellos, pues desde los enterramientos de la primera época a las grandes pirámides, que no sabemos si son enterramientos o no, pero en muchos lugares ellos tenían verdadera veneración a la muerte. Ese más allá estaba. Pero bueno, cuando sabéis, y yo voy a hablar mucho de experiencias cercanas a la muerte, después os lo comentaré. Por ejemplo, vamos a hablar siglo IV antes de nuestra era, este señor llamado Platón,
bueno, lo conocéis por la Atlántida, y lo habréis conocido, el mito de la caverna, y bueno, también en este libro que se llama La República. En La República habla de un ser llamado el Armenio, que falleció. Lo tiraron a la pira de los fallecidos, porque ellos estaban en guerra, y bueno, como dice, no es precisamente un relato de Alcino. Alcino era pues la prensa amarillista de la época, aquí siempre ha habido la prensa amarillista. En Egipto está en Asuán, bueno, la batalla de Kadesh, donde Ramsés II el Grande, bueno, poco menos que había destruido a los hititas, y evidentemente si quedó en tabla, bienvenido para Ramsés II. Bueno, pues como digo, cuenta que esta persona, después de los muertos, contó lo que había. Esto es un relato. Yo conocí a una persona que le pasó en una de las guerras, no vamos a decir, era la Segunda Guerra Mundial, pero no vamos a decir ni bando, ni historia, ni nada. En la Segunda Guerra Mundial le pasó, lo tiraron a la pira funeraria, bueno, estuvieron a punto de enterrarlo, y sobrevivió y contó algo que había pasado. Pues eso le pasó a el armenio. Pero claro, esto es nada más de la zona occidental, esto es de la zona del Medio Oriente. Pues no. Aquí hay un libro, el Bardo Todol, que se compone, un libro teóricamente escrito en el siglo IX, posiblemente incluso, o en el siglo VIII, posiblemente en ese siglo VIII, incluso antes, fuese una tradición oral. En Oriente, por ejemplo, la tradición oral es muy frecuente, se van pasando de uno a otro. Realmente ese Bardo Todol viene compuesto de dos palabras: bardo, que es el intermedio. Hablaré del bardo, que es el intermedio entre vida y vida, y todol, que es el oído, otorrino, oído. ¿Por qué? Fijaros, en esa época, estamos hablando siglo VII, VIII, aunque después se tradujo al inglés por Haynes, el Walter Haynes, que no es de otro Haynes que hablaré, en el 1927. Pues como digo, el Bardo Todol dice que es la transformación del cuerpo en espíritu por medio del oído. Y digo que, fijaros, porque el último sentido que perdemos cuando la anestesia, cuando morimos, cuando tenemos una parada cardíaca, o cuando simplemente nos da un síncope, el oído. De hecho, hay pacientes que pueden oír, y de hecho alguna experiencia cercana a la muerte se explican por están oyendo la conversación. Pero ellos, como digo, decían que ese renacer, esos 49 días, pues se hacía a través de esa transmutación, a través de la audición. De hecho, eso es lo que significa Bardo Todol. Bueno, es toda una historia. El Bardo Todol podríamos hacer una charla de ello. Pero vamos a trasladarnos, como digo, a las pinturas. Siglo XVI, principio, 1503, 1505. Este pintor, que seguro que lo conocéis, Hieronymo Bosch, el Bosco, pintor, vamos a decir, casi de cámara de Felipe II, en el Escorial. Yo, de verdad, al que tengáis ocasión, aparte de ese Jardín de las Delicias que está en el Prado, que es una delicia verlo, yo cada vez que voy veo algo distinto, porque es imposible quedarse con toda la información. Pues pintó este cuadro. Este cuadro no es muy grande, metro y algo, y se encuentra en Venecia, en el Palacio Ducal de Venecia. Creo que todavía se puede visitar, y realmente tiene tres partes, una zona inferior donde están, pues, las personas que están en el infierno, una parte intermedia, las personas que quieren subir, pero os he puesto a la derecha, a mi derecha, a vuestra derecha también, esta imagen. Veis un ser alado acompañando a alguien y alguien al fondo. Es la visión del túnel. Ya este señor, el Bosco, posiblemente recogería la información de muchas personas que cuentan esta experiencia cercana a la muerte. Pensemos, y después os contaré un caso de un señor que se llama Pittman Lommel, que hizo una investigación, y bueno, él en esos 310 casos que recogió, habla que el 20% de personas que tienen una parada cardíaca tiene una experiencia cercana a la muerte. A mí no me gusta hablar de
de estadística, porque toda estadística falla, pero fijaros que ya ahí nos daba señales. Este señor que ven aquí, quizá lo conozcáis menos, Svedborg, físico, químico, sueco, y bueno, este señor pues se dedicaba a su invento, a sus cosas, y a los 56 años decidió que tenía que cambiar su vida, y cambió su vida. Él se dedicó a la investigación y es uno de los primeros que habla, y ya digo, no es muy conocido, de experiencias cercanas a la muerte. De hecho, en su libro El cielo, sus maravillas y el infierno, habla de que cuando fallecemos podemos elegir entre el cielo y el infierno. El cielo no es un premio ni el infierno es un castigo. Es una hipótesis, una teoría muy interesante, y de hecho todas sus investigaciones se basan en experiencias cercanas a la muerte que él recogió, como digo, en el siglo XVII. Él nació en el XVII, pero la mayor parte, 1756, escribió ese libro, que la verdad es interesante. Bueno, vamos a pegar un salto a la historia, podríamos hablar mucho más, y vamos a hablar de este hombre, catedrático de física de Real College de Irlanda, Sir William Fletcher Barrett. Un hombre que, entre otras cosas, cuando hablamos de que no se permiten publicar, cuando hablamos de imposibilidad y de trabas, pues este señor lo tuvo. De hecho, este libro, que lo podéis encontrar en internet, y no es pirateado, sino que evidentemente de 1925, ahora hay que decir que los derechos están abiertos, podéis buscarlo, y es muy interesante. Visiones en el lecho de muerte, sería la traducción aproximada, donde él, este hombre, su mujer, su esposa, se pone enferma, y entonces empieza a contarle una serie de historias de seres que vienen a acompañarle. Curiosamente, a partir de ahí le llama la atención y se dedica a eso, a investigar. Fallece en 1925 y en 1926 se publica este libro. Y habla de lo que hay después de la vida. Pero de todas esas personas que están en ese lecho de muerte, que van a fallecer, pensemos que hasta los años 50 no había reanimación cardiopulmonar, por lo cual el que tenía una parada cardíaca fallecía. Y bueno, este señor, si lo conocéis, Raymond Moody, pega un salto en la historia importantísimo, donde habla en este libro, él primero estudió filosofía, después medicina, un hombre entrañable, tuve ocasión de conocerlo en Canadá, entrañable, te cuenta, bueno, de verdad que es un gustazo como persona y como investigador, y sigue investigando. El libro Vida después de la vida, fue el primer comienzo de hablar de experiencias cercanas a la muerte en público. Y bueno, a partir de ahí yo creo que estos libros que te cambian la mentalidad. Después otras investigadores que hay, Elizabeth Kubler-Ross y otros que después ya comentaremos. Pero habla, aunque no el primero, de experiencias cercanas a la muerte. Aunque me imagino que todo y cada uno de vosotros, o muchos de vosotros, conoceréis, yo voy a comentar, para aquellos que no conozcan, que a lo mejor no hay ninguno, experiencias cercanas a la muerte. Hombre, he puesto esta imagen de Egipto que a mí me encanta, no tiene, porque los egipcios hay muchos secretos, y este es el templo de la Esfinge. Podríamos hablar de las patas de la Esfinge y bien, nos podía contar muchísimas historias de ese sueño de Tutmosis IV. Pero bueno, no me voy a enrollar, que si no mi mujer después me regaña, entre comillas. Bueno, pues como digo, una experiencia cercana a la muerte se definiría, por alguna definición, como un evento lúcido en personas que estén en un estado crítico, que si no se reanimase, fallecerían. Quiero hablar de dos conceptos. Muerte clínica, la persona que tiene una parada cardíaca, se reanima y vuelve. Un síncope, pues la persona que tiene una pérdida de tensión, una lipotimia, y después si le reanima, se le pone suero, se levanta las piernas y vuelve otra vez a la vida. Fallecimiento, que hablaremos al final. Cuando una persona muere, ya no se puede hacer médicamente nada, pero ¿qué pensáis? ¿Se puede volver a la vida? ¿Esos resucitados pueden estar? En los últimos 5 minutos os cuento una de las cosas que a mí más me llaman la atención, y os contaré sucintamente mi última investigación. Bueno, pero como digo, esa experiencia, ese fenómeno lúcido,
tiene una serie de fases. Grayson lo cuenta de una forma, que es un gran investigador, Raymond Moody de otra. Yo intenté hacer un resumen. Lo primero, la separación del cuerpo de otro elemento, algunos le llaman espíritu, otro le llama esencia, me da igual, es la separación del cuerpo. Muchas personas ven la visión desde arriba, la visión cenital, ojo, visión en 360 grados, ven alrededor y curiosamente oyen lo que están aquí y oyen, o acordáis lo del bardotodor, oyen lo que hay en otras habitaciones. Incluso algunos se pueden desplazar a otros lugares. El efecto túnel, ese efecto túnel que muchos hablan de ello, por eso, ¿se pueden dar todas estas fases o no? Ese efecto túnel que muchos lo refieren de cuando uno cierra los ojos y por ejemplo esta luz, si cerrásemos los ojos tendríamos un efecto túnel, pero es que hay muchas personas que ven este túnel muy diferente a lo que hay ahí. La visión de familiares, y he puesto estas imágenes porque se ven familiares, animales de compañía, seres de todo tipo, e incluso seres terroríficos. Y sobre todo una cosa importante, la temporalidad, donde el tiempo desaparece. Os presento pues esa llave de la vida y ese reloj, al final, el reloj de Dalí, que se encuentra en uno de los cuadros en el Museo de Chicago, donde ese reloj se derrite porque el tiempo no existe. La temporalidad, y de hecho uno de los grandes investigadores, Grayson, habla que la mayor parte de las personas, la temporalidad. Yo tenía un compañero, además un fisioterapeuta, que el hombre no le contó nadie la primera vez, porque me vio en la tele y me contó que él había tenido una experiencia cerca de la muerte, un casi ahogamiento. Digo casi ahogamiento porque si se ahoga se muere, casi ahogamiento. Tuvo una parada cardíaca mientras estaba haciendo las Melias en Chafarina, que son una isla que están enfrente de Melilla. 1986, no había ni luz eléctrica. El hombre me contaba que tenía una vela, una al mes. Estudió las oposiciones allí, no sé cómo las haría con una vela, pero bueno, estudió las oposiciones allí y una de las maniobras se ahogó. Lo sacaron y él contaba que él vio toda su vida en 3 minutos. Fijaros lo que tú puedes recordar de tu vida, vivirla en 3 minutos, la temporalidad. Después uno ve un ser. Yo he tenido pacientes musulmanes, hindúes, orientales de todo tipo, judío, hebreo, cristiano, y cada uno lo llama distinto. Me da igual, es curioso porque en la consulta y en el hospital, pero sobre todo en la consulta me llegaban pacientes de todo tipo. Además era curioso porque te podían llegar desde, me recuerdo una vez que me llegó un paciente desde Delhi en un helicóptero. Además fue curioso, ¿no? Eso es otra historia que ya os contaría. Y curiosamente te cuenta esta historia y te lo cuenta con la idiosincrasia. Si tú eres de una creencia, tú vas a decir pues que es Yahvé, que es Mahoma, o que es Alá, o que es la energía. Cada uno lo contamos de una cosa. De hecho, cada uno vemos una cosa y lo contamos conforme nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Y después, esto es lo último, que hay personas que le pasa y que muchos pacientes me lo cuentan, que le dicen que no es su momento y que tiene que volver. Yo recuerdo una anécdota, lo cuento muchas veces, un paciente que se despertó realmente mosqueado, porque le había vuelto a la vida, literalmente, a esta vida. Y mosqueado porque decía que estaba estupendamente allí, que por qué la había dejado, que por qué no lo había dejado en el otro lado. Por lo cual te llama la atención porque se repite una y otra vez y no tiene que ver con nada con cultura. Bueno, os presento a este otro señor, un señor también encantador, Pittman Lommel. También tuve la ocasión de conocerlo en Madrid. La verdad es que también una persona que te cuenta toda su historia, un gran investigador, cardiólogo. Y yo presento ahí un artículo. ¿Por qué os presento este artículo? A 2001, ahora que estamos en pandemia, la revista de Lancet, yo creo que hasta en los programas del corazón está saliendo, porque es la que ha llevado todo el tema de la pandemia. Pues en 2001 presenta un estudio de varios hospitales, 8 hospitales en Holanda, durante 8 años, 310 pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ojo, pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte, 2 y algunos 3. Pero quiero contar un caso sucinto. Lo cuenta en un artículo científico. Paciente de 44 años, parada cardíaca. Os voy a ser telegráfico. Parada cardíaca. Lo llevan a una unidad de crítico del hospital, de la unidad de coronaria. Le hacen la reanimación cardiopulmonar.
Claro, el hombre tenía un problema dental, le quitan la dentadura y aquellos que conozcan algo del hospital sabéis que en una unidad de crítico o en un quirófano están las bombonas de oxígeno, óxido nitroso, el carro de parada que le llamamos, hay de todo, material de intubación. La enfermera le quita la dentadura, la envuelve en un papelito y la pone en el carro de parada. Este señor pues se recupera de la unidad de coronaria, lo pasan ya a planta y a las 2-3 semanas ve a la enfermera que pasa y él, pues claro, imaginaron, si 10 de 44 años el hombre quería algo sólido, a pase de papillita, pues aquella persona que haya estado, sabéis que uno acaba desesperado. Pues coge a la enfermera, le tira de la bata y le dice que por favor le dé de uso su dentadura. Claro, la enfermera ni se acordaba. Ya digo, viene, si queréis, lo podéis descargar, está también en castellano, lo podéis leer perfectamente. Un artículo científico bastante durillo para aquella persona pues que no está acostumbrado, pero esa parte es súper entretenida. Ya digo, llega el paciente, la enfermera, dice, está pesado, pues venga, se va al carro de parada. ¿Y qué queréis que estaba allí? Su dentadura. Él estaba en parada cardíaca cuando le quitaron la dentadura. Claro, ahí no hay explicación científica porque cuando tú tienes una parada cardíaca ya no tienes y estás en fibrilación completamente, tú ya no tienes ningún sentido, la persona ha fallecido, lo único que con las medidas que conocemos hoy podemos reanimar. Y bueno, yo voy a contar, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Yo es que si no, voy a contar mis investigaciones. Creo que fijaros que me he tirado casi 20 años en un hospital que son 3 hospitales. Os cuento, ese soy yo, aunque no lo parezca. Iba a operar, además ese microscopio era una maravilla, porque además lo manejaba, es como una nave espacial. El hospital regional Carlos Ayara, ya no sé ni cómo se llama, digo porque lo cambian, cuenta 2 hospitales arriba, que son el pabellón a la izquierda, pabellón B, pabellón A, que son a la vez 3 plantas, hospital civil, el de abajo, que también tiene historia de misterio. Conozco a una persona directamente sanitario que vio a la mujer de negro, fue y veis por la forma un convento, eso para el grupo esta sería genial, no sé si lo habéis investigado, un convento. Fue después hospital en la guerra del 21, fue después hospital de la gota de leche, bueno. Los sótanos yo lo he conocido y el típico sótano con la bombilla colgando donde no veía absolutamente nada, eso lo he conocido yo, interesantísimo. Y a la derecha hospital materno infantil, imaginaros, 1, 2, 3, 4 hospitales. No he puesto el hospital Cruz Roja ni la unidad de alta especialización, por lo cual material brutal. ¿Pero por qué me viene? Algunos me preguntaron, ¿por qué me viene esa curiosidad? Me lo ha preguntado Miguel. Pues esa curiosidad no fue por la experiencia que voy a intentar después contaros, sino que un día, después de hacer una traquetomía, yo soy otorrino, 3, 4 de la mañana, la gente se ahoga, es como los partos, a cualquier hora del día o de la noche, tenemos esa mala costumbre, y bueno, por suerte, pues tenemos unidades en hospitales para poder resolverlo. Pues como digo, una traquetomía, salimos y bueno, a las 3, 4 de la mañana lo que se te apetece, y lo hablaba hoy con Flor y todos los que desayunábamos, necesitas algo calentito en el cuerpo, un café, un chocolate, algo para reactivarte. Pues bueno, en una reunión, en un staff, que si conocéis, una habitación donde se reúnen pues los médicos, los auxiliares, los enfermeros, los celadores, allí todo el mundo, allí estamos y todos somos personas, allí no importa el cargo y nos contamos nuestras verdades. Hay conversaciones de todo tipo, desde medicina al que le gusta el fútbol, al que le guste. Pues en este caso empezaron a hablar de experiencia cercana. Yo no lo sé por qué, empezaron a hablar de experiencia cercana a la muerte y a mí, que había leído los libros de Raymond Moody, de Kubler-Ross, me interesaba el tema, pero tampoco era especial, me di cuenta que, ojo, enfermero, recuerdo un cirujano
contando su experiencia, un cirujano que me había enseñado a mí a hacer parte de cirugía del cuello, que nosotros vamos rotando por unidad de cirugía, de neurocirugía, de todo tipo, masilofacial, vamos rotando cuando aprendemos, pues ese cirujano contando esa experiencia que había tenido sobre un paciente con experiencia de la muerte, te llama la atención. Y a partir de ahí empezó mi curiosidad. Oye, ¿esto ocurrirá en el hospital? Porque claro, si no lo buscas es difícil que lo encuentres. Eso le comentaba yo a una compañera otorrino de un hospital de Castilla-La Mancha. Digo, si tú no lo buscas te puede llegar, pero en estas cosas hay que buscar para encontrarlo. Como digo, esa causalidad, me pasa como José David, yo no creo en las casualidades, yo soy muy causalista. Esa casualidad o esa causalidad para mí hizo que yo empezase a investigar toda y cada una de esos casos que pudieran haber. Al final, en el año 2007 publiqué un libro sobre alguna de mis experiencias, la última puerta, y ahora espero que como mi gato Silver os pongáis allí a mirar y vosotros valoréis. Son casos reales que voy a empezar con el que me pasó a mí, aunque en el tiempo no es el primero. Os digo caso del motorista. A mí me gustan mucho las motos y me siguen gustando, no, a pesar de cómo estoy, me siguen gustando. Y un día de verano de 2007, pues Málaga, calorcito, buena temperatura, curiosamente se era una serie de causalidades. Yo iba o al hospital regional, el 2 de arriba, para que lo hagáis, o al materno, me tiré 3 años en el materno, súper interesante trabajar con niños. Pero es materno infantil. Nosotros la patología femenina de otorrino, sobre todo mujer embarazada, hay algunas, de hecho hay algunos casos que puedo contar, y el hospital civil también íbamos a operar, a consulta, pero ya digo, voy en mi moto, cuando regreso a casa alguien se salta una mediana. No sé si fue causalidad o casualidad, porque hubiera sido unos tiempos totalmente diferentes. De hecho, esta moto que veis no era la primera moto que yo cogí. Yo tenía en aquella época 3 motos. Yo me había llevado la llave de una, que posiblemente si lo hubiera llevado hubiera pegado mi cabeza contra el bordillo y había tenido una fractura y posiblemente no hubieras contado, bueno, a lo mejor desde el otro lado hubiera contado la historia, no lo sé, pero cogí esta moto más bajita y yo digo, me salvó la vida por 2 cosas. Primero, porque lleva, como veis ahí delante, unos protectores que hace que la pierna no te arranque, y después el coche que siguió. Si no es por esta moto, que es de hierro prácticamente entera, no hubiera parado al coche. De hecho, la persona que iba en el coche se dio cuenta por el coche no avanzaba, o sea que hubiera pasado encima mía. Bueno, todo ocurrió en esta curva, que parece anodina, pero alguien, como digo ahí, en esa mediana, estaba aparcado ahí, dio la vuelta, no me vio y me pegó ese golpe, múltiples lesiones. Me llevan en ambulancia a este hospital, mejor dicho, a la parte izquierda. Ahora la urgencia con el COVID están ahí, pero a mí me llevaron a la parte izquierda, a unidad de crítico. Yo un dolor asfixiante en el abdomen, en el brazo, en la columna. Pues iba mareado, sobre todo cuando llegué al hospital en camilla y me meten en la unidad de crítico. Claro, cuando llega a unidad de crítico, llega un tráfico, como decimos nosotros, pues allí parece como las manadas de vampiros. Nos tiramos encima del paciente y cada uno sabe, el enfermero, el auxiliar, el médico, allí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Allí esto está todo protocolizado y bueno, empiezan a ponerme el aparato de tensión, el pulsosímetro, me ponen suero, te empiezan a quitar la ropa. Bueno, te dejan como Dios te trajo al mundo, claro, en 2 segundos, y si no te pueden quitar la ropa, tiran con tijera. Pues me pusieron el aparato de tensión. Yo estaba ya súper mareado, de muchísimos dolores. Es que quiero referirlo de los muchísimos dolores. De hecho, todavía llevo secuelas que van a quedar conmigo, a no ser que la ciencia alguna vez cambie. Como digo, en esa unidad de crítico que estaba ahí, de pronto escucho el sonido grave del aparato de pulsosímetro. El aparato del pulsosímetro, un aparato que te pone en el dedo, por ahí en la mochila llevo uno, quien quiera verlo después se lo enseño. Te mide la frecuencia cardíaca, te mide la saturación de oxígeno, pero en el hospital tiene un sonido. Cuando tú estás bien hace pip, 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 pero cuando estás mal hace bom, bom.
Pues empecé a escuchar bom, bom. El aparato de tensión, que es un aparato grande, empieza a pitar cuando la tensión se desploma. Lo último que recordé, que miré hacia atrás, la tensión desplomada, y a partir de ahí, para mí empieza un mundo diferente. Me costó 9 meses, y eso que soy médico, contarlo absolutamente a nadie. Por una razón, porque uno piensa alucinaciones, hipoxia, hipercapnia, que te hayan puesto algún producto, el mismo efecto del dolor. Pues de pronto, como el que separa un velcro o un celofán, me veo o me noto saliendo. Imaginaros que uno está tumbado y de pronto intenta levantarte, pero no se levanta el cuerpo, sino que de pronto, como digo, son fases. Me veo desde arriba, todos mis compañeros alrededor, todo por aquí alrededor, y veo cosas importantes. Primero, entra un familiar en aquel momento, lo saca un médico concreto, y después un compañero que abre, son las puertas como las del oeste, pero súper grandes y metálicas, para que abatible, para que sea fácil, entra el compañero, mira y se sale. Aquí todos somos personas, y la objetividad pierde uno cuando está algún familiar o alguien cercano, aunque siempre uno intenta ser lo más profesional. Como digo, de pronto veo ese batiburrillo de gente, como un teatro, como podéis verme a mí o yo veo a vosotros, pero realmente mi cuerpo está allí. Te llama la atención, pero tampoco en ese momento siento una ansiedad. De pronto un túnel como este, sin la luz al fondo, con luces que giran, una en sentido de la aguja del reloj, una en sentido contrario. ¿Por qué digo que sin luz al fondo? Porque para mí fue un elemento importante. Cuando uno tiene una falta de oxígeno, una hipoxia, un aumento de anhídrido carbónico, un medicamento, uno cierra el ojo y os digo que lo probéis alguna vez en casa o donde queráis, veis que se produce un efecto túnel, con una luz al fondo negra o blanca, pero lo vais a ver, pero es porque la pupila se dilata. Cuando uno cierra los párpados, la pupila se dilata, hay veces que el ojo sube incluso para arriba, cuando estáis más relajados, y veis este efecto túnel. Pero en este caso, al no ver el efecto túnel, esas luces, no había mucha explicación. De pronto, para mí es lo que más me llama la atención, y como os digo, hay que decir que tenía un gran dolor. Bueno, no voy a comentar, pero el nivel de dolor en una clínica del dolor lo hablan del 1 al 10. Pues yo no querría decir 11, pero el 10 estaba ahí, y todavía desgraciadamente va por ahí pululando, hay veces para arriba y veces para abajo. Como digo, en ese momento, paz, tranquilidad, bienestar. Las endorfinas no lo pueden hacer. No habían puesto ninguna medicación. Cuando alguien tiene un shock de ese tipo, lo que se pone es suero, sin ninguna medicación. Por eso tardé 9 meses en contarlo. Y era una luz, una neblina anaranjada, azulada. Y otra cosa de lo que vi son seres antropomorfos. Yo no pude distinguir si hombres, mujeres, personas conocidas, seres antropomorfos, como os contaba ahí. Pero a mí me recuerda a la película, y lo repito muchas veces, la película de Amenábar al otro, cuando Nicole Kidman ve acercarse al marido y al principio ve una nube, no sabe quién es, algo así. Pero sobre todo, paz, tranquilidad y bienestar. Siempre digo, y con actitud completamente, sin ninguna religiosidad, si el paraíso estaba en algún lado, estaba ahí. Os comenté antes lo del paciente que se me mosqueó. Ahí estaba estupendamente. De pronto, como el que entra en un embutido de esos que había antiguamente, que tú lo sacabas de un tubo, como un embutido, entra a tu cuerpo y empieza dolor, malestar. Bueno, era brutal. Yo en ese momento hubiera preferido estar en ese lugar. Y a partir de ahí, ya digo, 9 meses de investigaciones, de leer historia, de ver mi historia clínica, no tenía explicación, y ahí, a partir de ahí, empecé a investigar. Bueno, y ahora os voy a contar experiencias mías, y ya digo, cuando lleguen los 40 minutos saltamos de toda experiencia, no sé cómo vamos, y uno de los casos que a mí me llama más la atención, yo creo que a lo mejor cualquiera de vosotros lo podéis contar, pero es un caso que siempre me lo pedí o me lo indican, que es lo que ocurrió. El caso de la pinza tribalba. ¿Por qué? Porque esta pinza que veis aquí, pinza de la borde,
Muchos médicos no la conocen, enfermeros no la conocen. Es una pinza muy específica de otorrinolaringología y de cirugía del cuello. ¿Por qué? Esta pinza veis que tiene es como una tijera, pero se abre en 3 partes, por eso se llama trivalva, ¿eh? Y lo que hace es que aumenta el espacio cuando uno abre el tejido de la tráquea y te permite meter el tubo de la tráquea o que la persona ayude a respirar. Bueno, imaginaros cualquier mañana de un hospital. Yo no estaba de guardia, iba con mi pijama verde. Yo en el hospital normalmente iba pijama verde y bata. Me iba a la área administrativa y de pronto cuando paso por la urgencia, que era el sitio más rápido para llegar, me veo al 061, aquí lo conocéis, cuando hablo del 061 de Despeñaperros para arriba, se me quedan con una carra, el 112, el 112 aparecer con una señora oronda, la persona muy grande, cuello giboso, y que con un aparato que se llama ambú, no la podían intubar, no le podían poner un tubo de la boca a la tráquea, porque después investigando nos dimos cuenta que tenía lo que se llama un edema de la laringe, porque era fumadora, broncópata, tenía un catarro, bueno. La señora había tenido un catarro de esto brutal, una traqueitis brutal, una bronquitis brutal, y no se le ocurrió otra cosa que quedarse en su casa fumando, por eso es lo que le curaba, y ya echarse los aerosoles, por lo cual llegó un momento que entró en shock. Ya digo, si yo no paso por ahí, la señora hubiera fallecido, porque la metimos en quirófano, comprobamos que en un momento era problema de vía aérea superior, traqueotomía a cuchillo, literalmente, hoja de bisturí del 21 del 23, tijera, pinza trivalva y meter el tubo. Eso se hace, te lo ponen en un momento. A mí me dio tiempo ponerme un gorro y ponerme los guantes. Se acabó. Ni bata ni lavarse. Es que no da tiempo a nada. La enfermera, que tenía además unos pelos que hoy son más comunes, pero unos pelos color violeta o algo así, se le veía sus mechoncitos. Pero no dio tiempo a nada. 3 anestesistas que vienen, los 3 que están de guardia, que vienen de forma urgente, y le hago la traqueotomía, le meto la cánula, no respira, está en fibrilación ventricular, que es prácticamente muerte, en acidosis metabólica. Y me acuerdo recogerle el fonendo a uno de los anestesistas, ocultar, porque claro, no ventilaba, a pesar de la traqueotomía, no tenía esa saturación de oxígeno, ese pitido, que yo digo agudo, no, tenía el pitido grave. Pues lo que hago es punzarle, le pido una aguja de un tamaño determinado, Avocat del 14, que son de color naranja, cada tamaño tiene un color diferente, le punzo el lado del corazón y como un express empieza a salir aire a presión. Viene el neumólogo a los muy poquitos minutos, le pone su aparato pleural, va a la urgencia, va a la UCI, toda la historia voy a resumir, porque si no con este caso hablaríamos completamente. Va a la UCI y después de toda esta historia empieza a comentarme que ha visto la luz. Después de esta historia, esta paciente estuvo un tiempo con nosotros en la planta, empieza a contar pues que me había visto a mí, que estábamos todos muy estresados, que ella estaba detrás nuestra, ella muy tranquilita, que sabía que no iba a pasar nada. Yo no la tenía conmigo, al revés, no lo hubiera tenido absolutamente conmigo, y de que hubiera salido para adelante, pero bueno, la señora salió para adelante gracias a todo. Y la señora nos contó esa pinza trivalva, pero la definió perfectamente como esa pinza. Ella hablaba, la pinza que tenía tres brazos, 3 aperturas, que se la habíamos puesto en el cuello. Y lo que dice, a mí lo que más me molestó, y curiosamente una de las cosas que sí le sigo dando vueltas, porque pasa la sensorialidad, pero realmente la señora nos veía de fuera, nos contó la existencia de esas agujas naranjas. Ella estaba en fibrilación, muerta, fibrilación que de vez en cuando hace un bip, pero vamos, muerta realmente. Y nos contó el color de esa aguja naranja de esa pinza trivalva. Como digo, esta historia la cuento porque nadie me la tiene que contar. Me pasó a mí, yo era el cirujano en aquel momento, ya digo, causalidad, porque si hubieran esperado el de guardia, aunque nada más bajar los 5 pisos, los 6 pisos que había, porque era una planta -1, -2, desde otorrinolaringología, la paciente hubiera fallecido. Por eso digo que es uno de esos casos que te llaman la atención, y ha sido resumido completamente. Este caso le he llamado del respirador. Son muchos casos, cuando lleguemos a los 40 minutos paramos. Del respirador, Navidades, bueno, Nochebuena,
guardia de Nochebuena. Yo he hecho 1.307 guardias, casi 3 años metido en un hospital, si lo contáis. Y en una de esas guardias, 24 de diciembre, por la tarde, me llaman del materno, un paciente que está muy malito y que, bueno, hay que hacerle una traqueotomía porque está dando muchos problemas por la intubación. Bueno, lo metemos en quirófano y nos traen un aparato súper moderno para aquella época, monitores de pantalla plana, el primero que había, de la marca que había. Le hago la traqueotomía y de pronto no respira, no funciona, no sabemos qué, y al final es el respirador muy ultramoderno que da señales de que está funcionando, pero no está funcionando, y nos traen un respirador pues como de las películas antiguas, de esos que levantaba con bolitas, pero que los anestesistas le encantaban, porque decía que lo controlaban estupendamente, y la verdad es que funcionaban estupendamente. Yo en un principio no le gustaban este tipo de respiradores, y era de una marca determinada, el único que había en ese hospital, en el complejo hospitalario, el primero que habían traído, y lo estábamos probando con ese paciente. El paciente se recupera, va a la planta de otorrino y, bueno, empieza a contarnos la historia de que nos ha visto funcionar, y lo que más llama la atención, me dice realmente en la marca del respirador. Claro, los respiradores son de distintas marcas, pero el primero que había de estas marcas en el hospital, por lo cual incluso el respirador que él había tenido en la UCI no era de esa marca tampoco, por lo cual, como esta persona en parada cardíaca entró con una inducción anestésica profunda, estaba en coma inducido, él no respira, hace una parada, hay que ventilarlo con un ombú, con oxígeno, después traen el ventilador o el respirador. ¿Cómo es posible? Y ya digo, para que os deje ahí la duda de la máquina. Me dicen que quedan 5 minutos, pero ginecología, en muchos casos, donde os comentaba en el materno, un DIP3, sufrimiento fetal, la paciente, y os digo telegráficamente, la paciente describe perfectamente, y estamos en shock, la paciente que va a dar a luz, la criatura que va a nacer con una vuelta de cordón, esas son esas bajadas que hay ahí, un distrés, hay que llevarla. Describe el celador que tiene una pierna más corta que otro, un celador que es una máquina trabajando, lo lleva desde paritorio al quirófano, lo describe perfectamente, y ella no lo podía haber visto porque son celadores completamente distintos, pero es que describe perfectamente al ginecólogo, su gafa, su calva, que iba sin gorro, que se pone el gorro, que no sabe de qué va y que le hace la cesárea sí o sí. Caso del hermano, telegráficamente, persona desahuciada con un tumor cervical, donde en una experiencia cerca de la muerte, porque comprimía el glomus carotídeo que está en el cuello, el hermano, él refiere que el hermano, aparte de hacer las paces que había tenido, indica que se va a curar. Yo ese paciente lo ingresé cuando los primeros síntomas, fui a comité oncológico, lo operé, estuve con él en radioterapia y años después, en calle Ayala, que los que conocéis Málaga es la paralela al Paseo Marítimo, alguien me toca la espalda muchos años después, este hombre Salvador me da un abrazo y se había curado. No sé si era el hermano o no, pero simplemente os dejo ahí. Es de estos casos que un tumor remite, yo no sé si fue un milagro médico, pero un tumor remite, un epidermoide remite en esa zona. Este paciente se cura y no lo vaticinó mucho tiempo antes. Arquitectos, que se le cae la casa, 2 casos totalmente distintos en distintos lugares. Recién pipiolo, recién dado el título, se le cae encima una pared, 2 distintos. Uno lo conoce Sol, no voy a contarle quién es, a lo mejor no le ha contado incluso la historia. Se le cae, tiene esa experiencia cercana a la muerte. Uno ve un edificio en una ciudad donde, cuando no había comunicaciones, cuando el tener un teléfono en casa, es decir, que tenía línea, ya no sabía qué es lo que ocurría en otra ciudad. Él ve un edificio en otra casa con su ladrillo, con una forma especial, y que en la segunda planta hay un periódico. Había un periódico y la construcción así. El otro arquitecto, que el que conoce Sol, premoniciones, capacidades, que venía con la hija contándonos la historia, y la hija decía: mi padre horroroso, se enteraba de todo antes de que pasase, por lo cual os dejo ahí.
Caso en la UCI, dos casos completamente distintos, uno en Barcelona y otro en Málaga. Uno lo viví yo como cirujano, una persona se desmaya cuando va a entrar en la UCI, esos olores, y otra persona en Barcelona, familiar de paciente, se desmaya. El paciente lo primero que pregunta qué es lo que ha pasado, en mi caso, a un compañero que se había desmayado, y en el caso de Barcelona, el paciente que estaba. No se conocen absolutamente nada. Esto me llegó a mí en una reunión como esta. Yo invito que algunos, si tenéis alguna experiencia de la muerte y lo queréis compartir, pues tenéis vía de contacto, o después lo compartís conmigo. Pero como digo, lo estoy contando ultratelegráficamente. Los dos pacientes, 1100 kilómetros, cuentan la misma historia. Y no conocía a esta persona, lo contó por medio de un mensaje y no quería que una de las cosas importantes, muchas personas le da, y vamos a decir la palabra andaluza, corte, el contar esa historia. Bueno, y lo último, ¿qué ocurre? Las personas vuelven a la vida después de morir a pesar de todas las cosas y la ciencia no lo conoce. 5 minutitos, me permitís que os cuente fenómeno de Lázaro. Me voy a beber un poquito de agua. Fenómeno de Lázaro. Os conocéis la historia del Nuevo Testamento, cuando llaman a Jesús o avisan a Jesús que su amigo Lázaro ha fallecido y se va a Betania, creo recordar, y Mateo cuenta en su escrito que llega a los 3 días Jesús y decía, el cuerpo hería. Sabéis que los cuerpos tienen una descomposición y le dice algo así como, Lázaro, levántate y anda. Alguno dice, bueno, es religioso, puede ser o no. En algunos lugares pues hablan de estas resucitaciones. Antiguamente decían que sí catatonía, que sí personas que estaban catatónicos, salvados por la campana que ponían esa tapefobia que tenía, y que podemos hablar algún día, esa tapefobia, ese miedo a la muerte, esa campanita que ponían en los cementerios, o ahora los teléfonos móviles. Hay empresas que venden teléfonos móviles para, por si te despiertas, pues pueda avisar. Fenómeno de Lázaro, ¿es una leyenda? ¿Qué pensáis? ¿Es una realidad? Personas que fallecen, que le tapan, que le firman el certificado de defunción, ¿existen? ¿Leyenda urbana? No. Un señor llamado Linko, 1982, Finlandia, jefe clínico de urgencia del hospital de Helsinki, vamos, con todos los medios, un hospital moderno, con todos los medios. Llega una señora de 65 años, infarto de miocardio, intentan reanimarla y allí que la señora se nos muere. 20 minutos en parada cardíaca, por lo cual, aunque se hubiera reactivado, a partir de los 5 minutos empieza la degeneración neuronal. Yo he tenido pacientes que han tenido en la calle una parada cardíaca y después tienen lesiones neurológicas de muchos tipos, pero la lesión neurológica, según dice la medicina, está garantizada. Pues como digo, este señor Linko, jefe de la tapa, está firmando ya, él lo cuenta, él está firmando ya el certificado de función. Siguen los monitores, se le dejan los monitores hasta que llegan los de la morgue, los que lo van a poner primero en el depósito y después lo llevan a donde sea. Como digo, este fenómeno de Lázaro llega y la señora se reactiva, ha fallecido, se reactiva, vuelve otra vez a la vida y a la semana le dan de alta. Por eso digo, pues voy a presentar esto que parece a lo mejor un caso excepcional. Uy, se ve muy mal, pero todas esas rayitas que están ahí, pues son personas, 65 casos en todo el mundo, que se han recogido en hospitales, 2 de ellos oficialmente en España. Hay un tercer caso en la provincia de Cádiz que nos lo contó en primicia en exclusiva, como dicen los periodistas, en un congreso, precisamente, un médico del 061, y el caso más espectacular son 30 minutos, paciente de resección hepática, muerto, fallecido, firmado el informe y que, bueno, se reactiva, se despierta, lo llevan de nuevo a cuidado intensivo, le dan el alta y siguen contando la misma historia. Fenómeno de Lázaro, vuelvo a decir, muchos casos. Hace poco ha habido una chiquita que ha estado 24 minutos fallecida y ha vuelto a la vida. No se conoce, en España hay varios casos, pero no se recogen si no están en un hospital, no están completamente monitorizados, por lo cual
ahí no hay epilepsias catatónicas, no hay fallo de diagnóstico, son todos los aparatos. Y me preguntaréis, ¿has vivido algún caso de fenómeno de Lázaro? Algo parecido, eso lo dejo ahí. Y lo último que os voy a decir es que dentro del mundo de la experiencia cercana a la muerte estoy planteando y estoy llevando a cabo una investigación. Ahora mismo esa investigación es súper novedosa, aparte de investigación con el hospital de Arisaca, de neurológico, de ver si la experiencia cercana a la muerte son verdad o no. Os adelanto que va a salir un artículo científico a favor de que sí, tu cerebro, y después de 2 horas y 9 minutos en una resonancia, os aseguro que te entra ganas de salirte y coger a mi amigo José Alonso del cuello y decir, por favor, déjame ya. Pero personas que hemos tenido experiencia cercana a la muerte miden nuestro cerebro con una resonancia magnética dinámica, si es verdad o no. El proyecto que estoy llevando a cabo es el proceso complementario. Esas personas han vivido de verdad, son imaginaciones, es nuestro lóbulo izquierdo que está ahí diciendo que es verdad, nuestro lóbulo derecho que se lo está imaginando. Esas son nuestras investigaciones. Y bueno, como mi niña, Lili, espero que no hayáis quedado ahí ananudados con el chupete, os doy las gracias, os doy mis datos de contacto y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Habéis tenido paciencia infinita, Paciencia infinita. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, alguien tiene alguna duda, y yo os cuento lo que os pueda contar. Hay casos que los ataúdes aparecían arañados. Antes, antiguamente, se ponía una campanita. Eso, la campanita se quitó porque... perdón. Ahora sí que me da vergüenza. Digo que el caso de la resurrección, ¿no? Cuando lo entierran, hay casos de ataúdes que son arañados y tal, y ponían una campanita. La campanita la quitaron a través de que la ciencia ya certifica exactamente que está... La campanita se quitó por 2 motivos, eso lo conocen muy pocas personas. Ponían la campanita fuera de la tumba. ¿Qué ocurría? Que por la noche se escuchaban muchas campanitas. Claro, había que sumar a las personas fallecidas. Claro, estaban todos vivos, habían vuelto a la vida y se decidió quitarla porque, claro, había que sumar tal cantidad de cuerpos que era prácticamente imposible. Pero llama la atención una cosa, estamos hablando siglo XVIII y XIX. Hay un estudio, es que es un poco tétrico, pero lo tengo que decir, hay un estudio que dice que el 25% de las personas que habían fallecido o que daban por fallecidos no habían fallecido. 25% de las personas, por lo cual hay casos, como bien dice, de arañazo. Incluso tenemos el caso, y se dice, eso no lo he podido comprobar, que nuestro Fray Leopoldo de Alpandére le cuesta mucho santificarlo, y no vamos a dejar religión. ¿Sabéis la diferencia entre beatificación y santificación? Hay muchos milagros atribuidos a Fray Leopoldo de Alpandére, se ha beatificado por el caso de una paciente con lupus, que su ataúd apareció arañado, pero era frecuente encontrar ataúdes arañados. Entonces, ¿qué se decidió? Quitamos las campanitas y ya no hay que sumar a nadie. El que fallece está en la caja, pero es importante, y no me extraña que muchos pacientes sufrieran de tapefobia, miedo. De hecho, hay algún presidente de los Estados Unidos que tenía miedo a ser enterrado vivo. De hecho, dejó escrito de que lo dejasen una semana, velasen el cuerpo. De hecho, lo de velar el cuerpo 24 horas, diréis, ¿por qué velan el cuerpo si ahora mismo le ponen el electro? Es porque estemos seguros que nadie vuelva a la vida. Esa es la causa última, por lo cual no permiten que nadie se entierre o se incinere antes de las 24 horas. No un tema legal, los trámites se hacen en 2 o 3 horas, pero por eso, y pocas personas a lo mejor lo conocen realmente, por eso se tarda 24 horas por eso lo del velatorio, porque no es infrecuente. Yo me recuerdo, mi abuela contaba que
una del pueblo, ella de un pueblo aunque nació en Antequera, vivía en Benalmádena pueblo, no es lo que es ahora Benalmádena, que se levantó en el velatorio y pidió un trozo de carne, tenía hambre, fijaros, entonces por eso se vela, el velatorio de vela y cosas esas. Yo con mi edad he vivido algún velatorio de eso que imponía mucho. Ese es el motivo de velar el cuerpo y no poder enterrar a nadie 24 horas. Después, muchas veces hay que jugar o juegan, si se muere por la tarde, a ver si podemos enterrarlo, o si no, tienen que estar 2 días velándolo. Las enfermedades, lo que es coronarias, también antiguamente decían que había personas que lo que el corazón bajaba. Claro. Lo daban por muerto, pero realmente no estaba muerto. Claro, no sé. Es que una persona con una bradicardia sintomática podía estar en 30, 40 pulsaciones, incluso en pulsaciones muy suaves, o entrar en un coma leve, y la persona se la daba por muerta. Claro, es que lo que hacía era, imaginaros, no lo he querido poner, cómo descubrían que un paciente estaba fallecido. Le ponían una velita. Le ponían un espejo, lo del espejo lo he visto yo, ponían un espejito para ver si echaba aire. Le ponían la trompetilla, aquellas mujeres que había estado embarazada o que habéis visto, yo he visto poner la trompetilla. De hecho, las matronas preferían la trompetilla para ver si hay un cuadro donde realmente se ve, en vez del cuadro de Dalí, donde se ve que le ponen la trompetilla o le tomaban el pulso. Si una persona tiene un pulso suave, ¿qué ocurría? Que esas personas que entraban en coma, a lo mejor un coma diabético, vamos a decir, o cualquier cosa, coronario, pues a la tumba y cuando se despertaba, por eso lo del velatorio, que esté muerto y de verdad muerto. ¿Alguna otra preguntilla? Bueno, hablando del tema de los entierros, yo que soy enterrado, llevo 12 años enterrando y me pasó un caso de esto. Yo no sé si estaría viva la persona o no, pero que cuando saqué los restos para juntar con otra familia, las familiares no vinieron a acompañar, porque siempre que voy a sacar restos preguntó, ¿viene uno para sacarlo? Y no vinieron nadie, pero cuando lo saqué la persona esa estaba de lado. No sé si estaría cuando se enterró viva o se movería, o claro. Yo soy enterrado, llevo el tanadero y todo, y yo sé cómo lo enterramos van bien. Claro. No, ese día estaba de lado. Claro. Que fue raro lo que me extrañó a mí. Los enterramientos, unas cosas son, hay un caso en la isla Barbados, lo de los ataúdes que corren, pero es por movimiento, parecen, de la tierra. No es infrecuente encontrar en esos pacientes o esas personas no fallecidas que se moviesen. ¿Por qué? Hombre, evidentemente antes pues se utilizaban cuerdas para bajar a los pacientes, a las personas fallecidas, y hay veces que se movían, pero otras veces imaginaros que tú te despiertas en un ataúd, tú no sabes lo que es arriba, no sabes qué es lo que es abajo, ahora viene muy mullidito, pero en aquella época era un ataúd de madera, y entonces la persona os rascaba hacia abajo. De hecho hay casos que rascan hacia abajo, hacia los laterales. Podía ser en estos casos que los enterrados vivos, los buried. Os digo, si queréis ver una película trasfixiante, Buried, una persona pues que lo entierran vivo y cómo se la ingenia. Para aquella persona que sea claustrofóbico no se lo recomiendo, pero como experiencia buena, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere...? No, dice que no hay malas preguntas, sino peores respuestas, o sea que... No lo sé, pero, a ver, cuando el corazón ya separa muerte clínica, el cerebro, ¿cuánto tarda en...? ¿Es al mismo nivel o tú, por ejemplo, puedes estar muerto y efectivamente estar oyendo y tu cerebro durante minutos ser consciente? Claro, el tema es cuando el organismo es como un estado cataclísmico, es como cuando cae un edificio. Unas partes caen antes, otras partes, o cuando se quema un bosque, todo se va a quemar, pero un bosque se quema antes. Corazón se para. Si el corazón se para, los pulmones se paran. El intestino puede vivir 7 días a su historia, por eso se hincha y demás. La uña, eso que dicen que la uña no crece, ocurre que la uña se retrae en lo que son las cutículas, pero la uña crece. Aquellas personas que dicen que no. ¿Pero qué ocurre con el cerebro? Pregunta buenísima, ¿no es? El cerebro se para. Personas que han tenido
por ejemplo, un electroencefalograma plano. Hay personas que tienen experiencia cercana a la muerte. De hecho, Eben Alexander tenía una encefalitis, ese cirujano norteamericano que ha pasado a bestseller y demás, pues tuvo una experiencia cercana a la muerte y tenía un electroencefalograma plano. Pero ¿qué ocurre cuando una persona ya muere de verdad? Ya muere de verdad, muere y ya no se reanima, porque aquí todo pues son muertes. Pues que hay unos estudios que nuestro cerebro sigue funcionando. Al principio, unos segundos, es como nuestros cerebros son como capas y siguen funcionando porque son unidades eléctricas, pueden funcionar segundos o minutos. De hecho, las personas que lo degollaban, se habla de personas que abren los ojos y ponen muecas. Cuando en la guillotina le cortaban el cuello por la Revolución Francesa, por lo cual se ha demostrado científicamente que al menos 5 segundos nuestro cerebro funciona, pero posiblemente funcione varios minutos hasta que nuestra actividad eléctrica funcione. Pero hay algo más que el cerebro. Pensamos que nuestro corazón tiene otro cerebro, 100.000 neuronas, pero entraremos en dónde está la conciencia. La conciencia está en nuestro cerebro, somos meros receptores de una supraconciencia. Pittman Lombel es uno de los defensores, y yo realmente me pasa lo mismo, de que nuestro cerebro posiblemente sea un receptor muy sofisticado de esa supraconciencia. Pero bueno, eso sería hablar de los bonobos de la isla de la Indonesia, donde uno partió con una piedra un coco y ya todo lo de la isla partieron, ese inconsciente colectivo que hablaba ya. Eso sería... Hay con lo que ha dicho de la guillotina, aquí cuando los árabes en la época de la Reconquista y tal, y había una forma de tortura que era, le cortaban la cabeza a alguien y la ponían en cal viva, entonces impedía que se desangrara el cerebro, no sé qué, y durante segundos la persona estaba viva viendo cómo estaba con la cabeza cortada y tenía movimiento hasta... Claro, es que mientras haya oxigenación. De hecho, hay unos estudios de un científico ruso que cogió con perros y los mantuvo vivos con la cabeza cortada. Podéis ver también los vídeos por ahí. Y realmente, mientras haya oxigenación, nuestro cerebro sigue funcionando. Bueno, claro, evidentemente en un humano no se puede hacer, pero si hay algún flujo de sangre, pensemos que cuando tú cortas el cuello, si no cortas la carótida, te va desangrando, pero estás viendo, y si cortas las cuerdas vocales, tú puedes ver, y cortas la tráquea. O sea, yo he visto personas por arma blanca, por arma de fuego. Recomiendo que ojalá nadie tenga que ver esos casos, pero que realmente te están viendo y que se están muriendo si no lo recomponiese, pero que realmente ni pueden hablar, pero ellos están conscientes, no pierden la conciencia. Curiosamente, tardan un tiempo importante en perder la conciencia por ese estrés que tiene. Claro, ¿hasta dónde dura la conciencia? Gran pregunta. En ello estamos, y de hecho una de las investigaciones que estoy haciendo ahora, que no puedo adelantar más, es ¿tú recuerdas más que lo que recuerdas? ¿Tu cerebro funciona? ¿En la experiencia cercana a la muerte son reales? Pues si son reales, que hay una supraconciencia. En ello están las investigaciones. Gracias. Entonces, los 3 minutos que dices que pasa la vida, o sea, cuando morimos, hay parte que no es real. Perdónalo. Porque has dicho antes que la vida pasa en 3 minutos, o sea, una vida entera en 3 minutos. ¿Hay parte de esa supraconciencia? Claro, no digo que la vida, nuestro cerebro se degenera en 5 minutos sin oxígeno, es lo que te dice, porque la neurona come oxígeno, no toma ni oxígeno ni glucosa. Es que además, de hecho, cuando uno le da una hipoglucemia, lo primero que hace es enchufarse azúcar, aunque sea diabético. Ahí me están diciendo que sí, porque el cerebro y el oxígeno. Entonces, la conciencia es el tema. A pesar de que nuestro cerebro se deteriora, el cerebro funciona. En estos casos que han estado hasta 33 minutos, teóricamente tenía que ser parapléjico, como las personas que desgraciadamente tienen una vuelta de cordón, esas parálisis cerebrales que se llama, que no son parálisis cerebrales, que el cerebro sufre tanto que ya nuestro organismo
muscularmente sufre, nuestro cerebro sufre. Personas que no hablan, que a lo mejor tienen un nativo pequeñito, pero es que después de 33 minutos sin oxígeno, sin reactivarse, parada cardíaca, siguen funcionando. Ahí es donde está, qué es lo que ocurre para que esas personas sin oxígeno, el cerebro siga funcionando. Y son obtenidos en un hospital. Claro, esos 3 minutos, 5 minutos que yo he visto personas que han tenido ese sufrimiento cerebral, ¿qué ocurre en esas otras personas? La ciencia, la teoría, o sea, tesis que decían ya son hipótesis o teoría, mejor dicho. O sea, hemos pasado en decir que esto ocurre sí o sí a no ocurre sí o sí. No ocurre. Cuando uno fallece, ¿vuelve otra vida? Puede volver. Son 65 casos recogidos en hospitales, pero es que hay muchísimos más que no se han recogido, por lo cual, ¿hasta dónde dura la conciencia? Yo digo que mucho más. ¿Por qué? Hablaremos en otra charla. ¿Qué hay detrás? ¿Os acordáis del libro La última puerta? ¿Qué hay detrás de la puerta? Sería cuestión de hablarlo en otra charla. Tocayo, cuéntame. ¿Qué te ha parecido el Jerónimo Bosch? Estupendo, muy chulo. Como tú, uno de los mejores pintores que tenemos en el mundo, Bueno, yo de verdad, acercaros a su página, aparte que lo quiero mucho y me alegra mucho de verlo después de un montón de años, de verdad es fantástico. Gracias. Mira, hablaba antes de Lázaro, de la resurrección, ¿no? Y cuando va Jesús a verlo, ya han pasado varios días de la muerte. Se supone que ya empieza el periodo de putrefacción, ¿no? ¿Hay algún caso actual de estudio de ECM que se haya visto una persona con ya un periodo de putrefacción? Hay un caso en Senegal. Lo que pasa es que lo que ocurre cuando te llegan casos de lugares donde no hay el control científico, parte puede ser real, pero parte a lo mejor no. Entonces, al no tener el control, no se sabe. Yo voy a contar lo que cuentan los periodistas. Personas que fallecen en Senegal. Hoy en día los cuerpos los meten en nevera, para que la putrefacción ralentizarla, pero aún así la putrefacción empieza. Los periodos de deterioro empieza desde el primer momento. Primero unas 14-20 horas lo que son las rigidez cadavéricas, a partir de la primera segunda hora. Y aquellos que hayan tenido familiares, ¿no? Como que antes se morían en casa, yo recuerdo a mi abuela cerrarle la mandíbula, incluso ponerle un pañuelito para que la boca no se le abriese. Es una cosa que antes se hacía en las casas y a mí me tocó hacerlo con mi abuela, Estamos hablando que cuando el velatorio se hacía en casa con las velas y demás. En esos casos, este paciente de Senegal se escucha en la morgue, se escuchan golpes y esta persona está viva. En ese día, lentamente, pero ha empezado el deterioro cadavérico. Tiene que haber empezado, aunque esté en nevera, porque se hace ralentizar. Esta persona tiene un fenómeno de Lázaro, no tiene experiencia cercana a la muerte, porque hay pacientes, y de hecho hay pacientes que han tenido, lo recogimos en Toledo, un paciente con fenómeno de Lázaro y experiencia cercana a la muerte, pero como no tenemos científicamente recogido y me faltaría más investigaciones, no he querido liar más la historia. Pero esa persona, teóricamente, hubiera empezado ese deterioro, porque el ojo se hunde, se retrae la piel. Y bueno, pensé que en Senegal, quitando algún hospital y esta persona no estaba, hay casos de ese tipo, que la persona ha tenido ese deterioro. De hecho, hubo un caso que en Oviedo, que de hecho los médicos hablan de fenómeno de Lázaro, esa persona que estaba en la cárcel, que incluso lo cerraron y lo llevaron ya para hacerle la autopsia. En la mesa de autopsia, en la bolsa que ponen aquí en España, el hombre empezó a pegar golpes y bueno, llegó ahí. A partir de minuto 1 empieza a deteriorarse todo, pero es que empieza a deteriorarse el cerebro, el corazón, eso cada uno tiene un horario, pero es que los cuerpos cetónicos, que esos que lo dan a los niños, los vómitos, las diarreas, que es cuando uno no tiene azúcares, los cuerpos cetónicos empiezan a destruir todo el organismo a partir del minuto 1. ¿Qué es lo que ocurre en varias horas? ¿Qué es lo que ocurre en un día? Porque el caso de Oviedo, por ejemplo, ocurrió en varias horas, desde que la persona fallece hasta que él está en la mesa de autopsia.
que la ciencia explica muchas cosas, pero no lo explica todo. Y muchas, lo que son tesis, se convierten en teoría. Vuelvo a decir, hipótesis cuando tú piensas, ¿qué ocurre aquí? Teoría cuando tiene algún caso que se está cumpliendo. Y tesis cuando dice, esto ocurre, si hoy en día, pues la física, si yo cojo esta grabadora, la subo y la pongo otra vez, se queda en la mesa, no se hunde para abajo, porque esto es físico. Eso sería la tesis de ahora mismo. En otro mundo, que esto fuese un holograma, se caería, ¿no? Que eso ya lo hablaremos. Que dice la física cuántica de la conciencia, otro tema, que dice que bueno, que la conciencia está por ahí. Muchas gracias, tocayo.